Bueno, estamos llegando al final de esta jornada intensa y nutritiva, si hablamos en términos de salud. Bueno, tengo aquí a mi lado gente muy potente y muy interesante. Quería, como, sabiendo que vamos fatal de tiempo, como en todas las cosas, porque todos siempre vamos mal de tiempo, como contextualizar un poco. Ya en la primera mesa, creo que era la primera, lo mencionaban, todo esto que venimos hablando se ancla y se une con la realidad actual, territorial, en el caso de Canarias, que vivimos. Lo dijeron antes, pero como que quería comenzar recordando. El 17 de mayo se produjo la muerte de Abdulibá en Gran Canaria, tras una actuación policial. Y lo enlazo con lo que estaba diciendo Sani, como que voy a decir nosotros, la gente negra, siempre vivimos estas cosas y vivimos como un poco en plan datos disociadas, fuera, ¿no? En plan, baja a lo objetivo, ¿no? Pero si hablamos de impacto en salud, de cómo nos afectó colectivamente en salud y en salud mental, emocional y espiritual a todas las personas que podíamos haber sido Abdulibá, que éramos hermanos de Abdulibá. Este impacto en salud, no solo su muerte a manos de una actuación policial, sino todo el impacto que generó alrededor mediáticamente, pues la verdad que como que lo estaba pensando antes, digo, si pudiéramos hacer un estudio, y lo hago yo empíricamente, de salud mental un día antes, salud mental un día después, pues sin duda habría empeorado con mucho, ¿no? Y con ese contexto vamos a abrir esta mesita, la última mesa, que tiene por título Política migratoria y salud mental, una realidad irreconciliable, ¿no? Si normalmente hablamos, si decíamos antes, políticas migratorias, realidad migratoria, salud, realidad migratoria, suele ser como que van separados. Salud mental, aunque tenemos cada vez, ¿no?, como la conversación más mainstream de salud mental, de autocuidado, de todas estas cuestiones, pero sí es cierto que la salud mental siempre es como lo último de lo último de lo último, ¿no? Porque, ¿no?, es lo que suele pasar. Voy a dar paso ya a los participantes y a las participantes. Vamos a priorizar las intervenciones que hacemos y si quedan preguntas al final, pues también. Pero como sé que tienen cosas interesantes que decir, tenemos a Fernando Gómez Pamo Guerra del Río, que es el director general de Salud Mental y Adicciones. Cuando quiera. Muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? Bueno, es verdad que salud mental siempre al final es lo último de lo último, pero no porque no sea importante, sino porque también cuando hablamos de salud mental muchas veces no hablamos de salud, hablamos de enfermedad mental. Y la enfermedad mental, como saben, pues siempre ha estado sujeta al estigma y a la... yo hablo tranquilamente y digo, no, que yo tuve un infarto. Y lo cuento y tal, no yo, le digo un ejemplo. El infarto me va a dar en el puesto en el que estoy ahora, pero me gustaría mucho decirle a mi, por ejemplo, a mi compañera de mesa que yo tengo una esquizofrenia. Me daría vergüenza. Eso es por contextualizar. Y también una cosita, con permiso de nuestra moderadora, que a lo mejor me paso del guión, pero yo vengo de un colectivo en el que, porque se ha hablado mucho de racismo, porque lógicamente pues está un colectivo que es el menos racista de todos, porque en sanidad tenemos la experiencia de muchos años en que compartimos con nuestros hermanos de centros de salud, de hospitales, de médicos, en mi caso yo soy médico de familia, médico de atención primaria, y compañeros y compañeras muy queridos, cubanos, venezolanos, iraquíes, vietnamitas, alemán, es decir, de muchos sitios, de muchas culturas distintas, de muchos colores distintos, pero todos al final hermanados, porque lo que nos interesaba era tratar a las personas que venían a nuestra consulta. O sea que yo quizá venga con esa ventaja de que a mí no me llama la atención, me llama la atención el maltrato, pero yo creo que eso a cualquiera
de nosotros y más los que estamos en profesiones tan sujetas a la motivación y a querer ayudar y a querer colaborar y a querer mejorar la salud y mejorar en este caso la salud mental de las personas a las que atendemos, pues quiero decir que lo veo como de lo más natural. Y por eso también me gusta que estemos aquí, que estemos todos compartiendo estas mesas de reflexión en lo que es, en este caso ahora, lo de salud mental y el fenómeno migratorio en general. Y para contextualizar un poco, porque, claro, ahora porque tenemos el fenómeno migratorio aquí en Canarias, pero esto es un fenómeno mundial. Y cuando, yo no sé si se pueden ver las imágenes de la presentación, pero como unas cifras así para contextualizar. A mediados del 2024 había 122 millones, más de 122 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, cada uno por sus circunstancias personales, por guerra, por epidemia, por desastres naturales, por lo que fuera, pero ha habido mucha gente que por circunstancias se ha tenido que desplazar de su lugar de origen hacia otro, donde unos han sido mejor aceptados y otros no. Incluso 68 millones dentro de su propio país, porque claro, muchas veces pensamos, no, porque viene del otro extremo del mundo, ¿no? Pero que dentro de España una persona, ahora estamos en Canarias, pero a lo mejor viene un catalán a vivir aquí, se puede sentir también desplazado o de alguna forma no bien aceptado, en fin, que todos en algún momento somos posibles migrantes y todos podemos en algún momento de nuestra vida tener la sensación de que no se nos acepta o tener sensación de rechazo. Y a lo largo del 24, en el problema que tenemos actual, en la situación actual de Canarias, que hemos tenido la visita de 40.000 personas que han venido en situaciones complicadas y que precisamente a lo que nos afecta, que ha podido influir en su salud mental. Porque la experiencia migratoria, y no voy a contar nada que no sepan muchas de las personas que están aquí entre nosotros, es un factor clave que determina la salud mental. ¿Por qué? Porque la migración, y tal como la entendemos nosotros desde Canarias, porque no es la migración que puede venir en coche o en un avión, estamos hablando de situaciones de atravesar el mar en situaciones muy complicadas. Y eso marca mucho, y es verdad que nosotros, todos lo sabemos, nuestros mecanismos de defensa hacen que las situaciones estresantes las podamos, con el tiempo, pues metabolizando y podemos superarlas. Pero hay determinadas situaciones que por su dramatismo, por lo trágico de la trayectoria del proceso o de la vulnerabilidad de la persona, pues marcan más y me pueden grabar una experiencia vital que me es muy difícil de superar y marcan en muchos momentos mi vida. Esos son los factores estresantes, es decir, son los factores a los que se somete una persona que se atreve a dar el paso de la migración. De entrada, cuando yo tengo que salir de mi país hacia lo desconocido, es por situaciones que me hacen intentar buscar un futuro mejor. Habrá casos que lo que quiero es una mejor educación o a lo mejor lo que estoy es huyendo de una guerra o de un desastre natural en fin, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su mochila que le hace dar el paso. Pero ya de por sí es una situación estresante que me puede dar lugar a problemas en mi salud mental.
no les quiero contar nada de lo que es el tránsito, porque estamos hablando, como les contaba, que no es un tránsito en un avión o en un coche, que puede ser más o menos cómodo. Estamos hablando de un tránsito dramático, con un montón de personas en unas embarcaciones frágiles, en las que soy testigo no solamente del miedo que tenemos todos cuando suben las olas y bajan, sino que hay situaciones en las que puede haber personas que pierden la vida, que se caen al mar, niños que se quedan solos porque su madre desaparece por lo que sea. Es decir, ese también es otro factor estresante, lo que es el viaje, que me puede marcar mi salud mental en los meses o años posteriores a mi llegada. Después es el problema de cuando llego. Cuando llego, yo tengo otro idioma, no me entienden, tengo otra cultura, no me comprenden, tengo unas expectativas que no se me cumplen, en fin, situaciones estresantes que también pueden marcarme en mi proceso mental. Y después está que la sociedad a la que yo voy puede que no dé respuesta a lo que tal, no me ha formado, no me he podido formar, no tengo trabajo, o el trabajo al que me dan opción es de baja, me pagan poco porque no tengo la preparación adecuada. En fin, no me es fácil integrarme porque no me dan facilidades para integrarme. En fin, factores estresantes, todos y cada uno de ellos, como digo, que impactan en la salud mental de la persona que ha tomado la iniciativa de emigrar, de ir a otro sitio. De hecho, por eso, proporcionalmente, con respecto a la población del lugar, pues se dan más casos de problemas mentales en las personas que han tenido la experiencia migratoria que las personas que, lógicamente, que viven allí. Proporcionalmente, en números absolutos, habrá más gente con problemas mentales en la población de acogida, porque son muchos más, pero proporcionalmente, pues todas estas personas que han pasado por un proceso de riesgo vital, pues o que vienen con una mochila de angustias y problemas, pues lo pasan peor y lo demuestran también después con su malestar psíquico. Ya digo que ese malestar psíquico, gracias a los mecanismos de defensa y porque además esas personas que han tomado esas decisiones normalmente tienen más fortaleza psíquica y física para que sus mecanismos de defensa sean capaces de ir suavizando toda esa experiencia y hacer que se integre o que se vaya quedándose en el baúl de los recuerdos toda esa situación estresante. Fenómenos como pone ahí, la depresión, la ansiedad, lógicamente el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático lo vimos hace muchos años en los médicos cuando en las tropas españolas que estuvieron en la guerra de Bosnia-Herzegovina, que venían con situaciones de muerte de compañeros, o cuando no habían sido mutilados por bombas, por minas, por la situación de riesgo vital que habían pasado, pues también, es decir, el estrés postraumático está en todas las personas que se someten a situaciones muy complicadas y con riesgo vital, como es todo, desgraciadamente, el proceso migratorio que tiene que pasar una persona cuando viene, sobre todo de África hacia Europa, pasando por Canarias. Para lo que es... uy, esto va más rápido que yo. Sí, venga, voy a ir más rápido. ¿Podemos pasar a la imagen anterior? Un momentito nada más, con permiso de... Ah, no sabía yo. Es que como no tengo el mando nunca. Bueno, esta es la red de salud mental de Canarias, es decir, son un montón de dispositivos que
en fin, con sus virtudes y sus defectos, pero que tenemos aquí para tratar la salud mental de los canarios de origen y de los canarios que vienen. Son 36 unidades de salud mental, 7 unidades de hospitalización para agudos, en fin, no me alargo para que no me eche un pleito nuestra moderadora, pero decir que hay una red que ya digo, con su virtud y sus efectos, para atender la salud mental, los problemas de enfermedad mental de la población canaria, de origen o de adopción. Esto son personas extranjeras, y cuando hablamos de personas extranjeras, hablamos de personas extranjeras, sea, como han llegado a Canarias, sea por un avión de Italia, por un cayuco, por lo que sea, personas que han sido atendidas en unidades de salud mental. Como es natural, el mayor porcentaje se lo llevan las Islas Grandes, Tenerife y Gran Canaria. Por sexo, ven que son más varones más mujeres que varones. Pero si ven el porcentaje de personas, las personas extranjeras, en su mayor parte son personas mayores. Luego no son precisamente las personas jóvenes que han venido desde África, sino son personas de origen europeo probablemente. ¿Por qué digo probablemente? Porque todos estos datos no los tenemos filtrados. Son datos generales de personas que son extranjeras, que son atendidas en las unidades de salud mental. Y como dato a destacar, pues los dos porcentajes más altos son, porque estamos hablando de dispositivos especializados, estamos hablando de salud mental, los trastornos por enfermedad mental grave, como esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y demás, y los trastornos de estado del ánimo, como puede ser la depresión. ¿Qué hacemos para poder atender la salud mental de las personas migrantes, sobre todo cuando hablamos de menores? Pues en esta pirámide hay como 3 puntos. La parte de abajo, que es la mayor, o sea, a todos, intentamos que desde los centros de acogida, con voluntarios, con el propio personal, sean capaces de darle ese primer apoyo, de esa primera ayuda, esa primera sensación de abrazo, para que su experiencia traumática pase a ser un mal recuerdo, pero no un daño en su salud mental. Después serían menos los que acudirían ya a los centros un poco más especializados, como podrían ser los centros de salud. Y por último, tenemos la atención especializada para aquellas personas que desgraciadamente pues tengan síntomas y signos de una enfermedad mental. Y a ese respecto, lo que intentamos es que desde los centros de atención primaria tengan muy presente lo que son las señales de alerta de enfermedad mental, que como pueden ustedes imaginarse, que son los comportamientos anormales, la violencia irracional, las personas que están rumiando continuamente recuerdos o que están muy deprimidas y no terminan de salir del pozo de la tristeza, de la melancolía, del recuerdo. Bueno, y después los factores de riesgo psicosocial, que cuanto más joven es la niña o el niño o el menor, pues más vulnerable y más necesita de apoyo, y el que no tenga, que su nivel de escolarización sea bajo también lo hace más vulnerable. Los malos tratos, el que puedan ver o sufrir, pues todas esas situaciones. Después, fundamentalmente, que no haya consumo de sustancias, claro, pues si hay consumo de sustancias ya favorece la aparición de enfermedades mentales. Y mucho cuidado
con los intentos de autolisis, con los intentos de suicidio en personas que llegan tras una experiencia traumática y no se ven acogidos de forma con el suficiente cariño, con la suficiente profesionalidad para que superen ese mal trago. Para ello tenemos un acuerdo de colaboración a través de UNICEF con el Instituto Catalán de la Salud de un curso de la salud mental e intervención psicosocial en niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados con competencia cultural y enfoque de derechos de infancia. Es un título muy largo, pero es un curso muy interesante que ya ha empezado la primera edición y queremos que siga. Y ya para terminar, tenemos dos proyectos que nuestro el secretario de Estado, que estaba aquí, para que lo mire con cariño, porque son unos proyectos que hemos presentado al Ministerio, y tenemos aquí precisamente para la creación de unidades psicosociales ambulatorias de infancia migrante, tenemos aquí a la doctora Marta Winter, que es la primera psiquiatra que va a ser protagonista de este circuito para atender de forma puntual en los sitios de retención de menores, donde se le pide que atienda a un menor o a una menor con algún problema o algún síntoma de salud mental para que se le atienda. Eso, y muchas gracias y perdón. Bueno, me voy a saltar el orden, gente de sonido, lo siento. Vamos a ir con Gabriela, que Gabriela es, psicóloga, coordinadora de SIRA, muchas cosas más que podrán buscar. Y te dejo la palabra. No vamos a ir con prisa, quitamos las preguntas del final, prefiero que expliques lo que tienes que explicar. Es difícil no ir con prisa, dados los tiempos que traemos. Muchas gracias. Gracias por todo lo aprendido hasta ahora. Gracias por estar en esta mesa y a Fundec por vuestro trabajo e iniciativa. Bueno, SIRA brevemente es un centro de atención a personas víctimas de violencia política, malos tratos y tortura, y trabajamos documentando los impactos médicos y psicológicos de diversas vulneraciones de derechos humanos o situaciones de malos tratos y tortura. ¿Por qué estamos aquí? Supongo que tiene que ver con algunos informes que hemos elaborado en los últimos años, alrededor del concepto de entornos torturantes, donde intentamos analizar esos lugares, contextos, espacios de retención migratoria, en este caso, donde se acumulan condiciones que de forma simultánea acaban generando un sufrimiento severo que podríamos considerar con la intensidad que podríamos evaluar la tortura. Luego podríamos intentar discriminar cuáles son los elementos que dentro de la jurisprudencia o la definición jurídica se entienden como tortura. Uno de ellos es la generación de un sufrimiento severo, otra es la participación de un funcionario público o el Estado o la aquiescencia del mismo para no proteger a las personas que están en esa situación. El tercero sería que haya un acto, es decir, que haya un acto doloso como tal. Nadie puede torturar sin hacer algo, aunque luego podríamos ver la inacción que se ha comentado anteriormente, y luego se tendría que justificar un fin, que en este caso se podría considerar un fin punitivo y discriminatorio con todo lo que se ha hablado a lo largo de la mañana, y una intencionalidad. Nadie puede torturar por casualidad. Se ha hablado en las distintas mesas como muchas de las situaciones que estamos viendo son constantes, serían evitables, son sistemáticas, responden a unas lógicas continuadas. Por lo tanto, no voy a entrar a defender ahora mismo la definición de tortura, pero bajo este marco conceptual hemos analizado cuáles son los impactos en las condiciones de estos espacios de retención migratoria, tanto en las estaciones migratorias de México como en el campo de refugiados de Lesbos, como en la frontera sureuropea o norteeuropea, en este caso en territorio español, porque hemos analizado Canarias y Melilla. Además, hemos realizado un informe sobre cuál es el impacto de la tortura en el tránsito migratorio
ante la observación de que la Oficina de Asilo y Refugio en reiteradas ocasiones omite la información de que las personas son víctimas de tortura en el tránsito migratorio, entendiendo que la devolución sería, o la denegación correspondería a una devolución a su país de origen y por lo tanto no habría un riesgo de volver a ser torturado o torturada, y sabemos que las estadísticas omiten constantemente la información de si la persona ha sido torturada o no, a pesar de que esto podría ser un motivo para ofrecer una protección internacional o para poder ampararse en el derecho de la Convención contra la Tortura, que dice que como Estado estamos obligados a proteger y garantizar los mecanismos de rehabilitación a cualquier persona que haya sido víctima de tortura, independientemente de que haya sido en el estado en el que se encuentra la persona. Esto sumado a las señalizaciones que se han hecho en las distintas mesas y que se hacen reiteradamente a la obligación de investigación de situaciones de malos tratos y tortura, que sabemos que España está reiteradamente señalada por su ausencia, y específicamente en aquellos casos que ha comentado Sani, que se han comentado en las mesas de frontera, como pueda ser el Tarajal y el 24J. Voy a enfocarme en salud mental, intentando recoger equilibrio, proyección e identidad. Se han hablado de las definiciones oficiales. Yo creo que el equilibrio responde a una mirada integradora y transcultural de la concepción de la salud mental. La proyección supongo que responde a ese derecho a poder pensarte con libertad para poder proyectar un futuro, y la identidad, que tiene que ver con todo lo que se está hablando del racismo que explica muchas de las cosas que están ocurriendo, ¿no? No voy a entrar en las políticas migratorias de extranjería, pero sí voy a subrayar la excepcionalidad y la ausencia de regla o arbitrariedad en las que se fundamentan, la señalización y criminalización que se utiliza para poder justificarlas, y la securitización y violencia que se han repetido por parte de mis compañeras. Esto para poder llegar a los ataques reiterados que vemos que las políticas migratorias y de extranjería provocan en las personas en movilidad humana. Voy a hablar de 3 ataques principales. Uno es un ataque a la dignidad, el ataque a la seguridad y el ataque al control. Tiene que ver con lo que Daniel decía en su última intervención también. ¿De qué hablamos cuando hablamos de dignidad? Hablamos de las condiciones de acogida, de la falta de derecho a una ciudadanía y a poder ser una persona con participación real en la sociedad que habitas. Hablamos del maltrato reiterado. Me acuerdo una mesa que hicimos con chavales que habían pasado por el sistema de protección a la infancia, y les dijimos qué cosas dentro de todo su itinerario dentro del sistema de protección rescatarían y les parecerían, y dijeron el buen trato. Antes decía Sani lo bajo que hemos caído, la verdad que me parece bastante bajo para que el buen trato sea una cosa a destacar entre la chavalería que pasa por nuestros sistemas de protección a la infancia, ¿no? Esa competencia por la vulnerabilidad. Parece que cuanto más vulnerable seas, cuanto más violencias hayas vivido, cuanto más llores, cuanto más sufrimiento tengas que demostrar en las distintas entrevistas, más acceso a derechos vas a tener, ¿no? La falta de intimidad en los distintos espacios que ocupas y esa necesidad que decíais antes de demostrar dolor. La seguridad tiene que ver con la irregularidad, con las vías irregulares que te exponen a más riesgos y vulneraciones de derechos humanos, con las detenciones y frontera que se ha dicho, pero también tiene que ver con esa inseguridad psicológica a lo que se relaciona con ese ataque al control, ¿no? Esa incertidumbre, inestabilidad constante. Hay gente que en 6 meses ha podido cambiar 4, 5, 6 veces de comunidad autónoma y de recurso de acogida. Hay personas que vienen juntas y que tienen que demostrar vínculos sanguíneos para que puedan acceder a un recurso, cosas que ya sabemos todas, ¿no? Esa capacidad de agencia y decisión, esa falsa cumbre constante que parece que nunca consigo llegar a un espacio de estabilidad que me permita poder empezar a reconstruir mi proyecto de vida, la indefensión jurídica, catalogada también por el relator contra la tortura como tortura, la variabilidad de la norma o las barreras administrativas. Hablamos de salud mental, hablamos de impacto. Reitero lo que se ha dicho anteriormente. Los países que migran vienen de historias coloniales. No es casualidad quiénes son las personas que llegan a nuestras fronteras. Hay una deshumanización del sufrimiento. Parece que hemos normalizado y naturalizado la innumerable cantidad de violencias que acarrean los cuerpos de personas migrantes, especialmente los cuerpos de personas negras que vienen por rutas cargadas de violencia. Hablamos de ese sistema patógeno, pero sobre todo yo me asusto de cómo hablamos de la salud mental de la migración sin entender, creo, la magnitud y la profundidad
de lo que implica pasar por todas las experiencias acumuladas. Creo que no hay términos para recoger el dolor. Creo que no hay categorías diagnósticas para poder catalogar el impacto de la migración contemporánea sobre las personas que lo viven. Y creo que además interpretamos el sufrimiento desde una psicología hegemónica que impide poder ver realmente cuáles son los impactos que estas personas viven desde su sufrimiento subjetivo. Si hablamos de migración desde esa psicología hegemónica, o sea, de los impactos, hablaríamos de duelo, de trauma, hablaríamos de adaptación. Cuando hablamos de duelo no hablamos solo del duelo migratorio, de ese síndrome de Ulises que tanto nos ponemos en la boca. Hablamos de lo que se ha hablado antes, hablamos de la exposición a la muerte y a la desaparición. Sabemos la complejidad de vivir duelos ante cuerpos que no podemos sepultar de una forma digna. Hablamos de no poder velar, porque no puedo cruzar una frontera para poder velar a quien ha fallecido a un lado o al otro. Y hablamos del riesgo constante de saber que puedo estar expuesta a una situación que me puede acabar llevando a la muerte. Cuanto más cerca de la frontera, más vívido lo puedo vivir, pero sabemos que no es solo en la frontera donde las personas migrantes están expuestas a la muerte. Hablamos de adaptación, pero recojo la Black Psychology, la psicología negra habla mucho de intentar no apoderarnos del término adaptación ante sociedades hostiles, ante sociedades que no permiten la propia identidad individual y colectiva y que te imponen un sistema asimilacionista. Y cómo contrarrestar esto con lo que se decía en la mesa anterior de la resistencia frente a estas sociedades que no te permiten ser, que no te permiten estar de una forma digna. Y hablamos de trauma, del cual no voy a entrar porque, aunque en general me parece que el foco no está en el impacto traumático, me parece difícil desligar el impacto traumático de todo lo que se lleva hablando en la mañana actualmente. Y por último hablaríamos de un daño ontológico, es decir, de un daño en la identidad y en las creencias. Hablamos de un daño en la identidad individual y colectiva, un daño por aquello que se ataca, que es aquello a lo que pertenezco, aquello que me representa o aquello que creo que yo represento, y cómo hay un impacto en las creencias. Hablamos de las personas normalmente tenemos 3 pilares básicos sobre los que nos levantamos por las mañanas y creemos que está todo controlado por ahí, que es quién soy yo, cómo es el mundo y cómo es el ser humano. Creemos que tenemos respuestas, es una falacia, lo siento, pero nos permite levantarnos tranquilos por la mañana. Cuando has vivido una experiencia de esta magnitud, probablemente alguno de estos 3 pilares se ve atacado. Si has vivido durante 3 años atravesando un continente y se han ido multiplicando los agresores o las personas que te han agredido durante ese trayecto migratorio, es muy difícil volver a confiar en el ser humano, pero te encuentras con un profesional del tercer sector que con su buena intención no puede trabajar contigo si no confías. Entonces, todo el rato estamos enfrentándonos yo creo, a una superficialización del impacto psicológico que no termina de poner en el centro ese daño identitario y ontológico y en ese sistema de creencias. Hablamos de maldad y de violencia, hablamos de una imposibilidad de ejercer la ciudadanía y hablamos de una desconfianza irremediable en un sistema que se supone que te tiene que proteger, ¿no? Hay un autor, Agustín Nwoye, que es un psicólogo sudafricano que ha escrito un libro de 500 páginas, entre otras muchas publicaciones, que intenta recoger cuáles son los fundamentos de la African Psychology o de la psicología africana, y uno de los elementos que él comentaba, que a mí me vino a la cabeza cuando planteaba esto, y decía, dentro de la concepción de valores, del marco de valores de la población africana que viene, la acogida es un irrenunciable. Uno de los impactos de llegar a algún contexto europeo de estas características no es el duelo migratorio, es que lo que tú traías como preconcebido y como básico se te ha visto negado, ¿no? Entonces, probablemente hay muchos daños que tienen que ver con esas concepciones y esos marcos identitarios y culturales que no sabemos ver desde nuestra psicología hegemónica. Ni hablar de las infancias o de las personas racializadas españolas que se ven todo el rato también expuestas y contradichas con todas estas narrativas, ¿no? Por último, rescatando algunos de los elementos que se decían en las mesas anteriores, probablemente nos toca, se ha hablado de la necesidad de representar las personas racializadas, las personas migrantes dentro de las instituciones. Apelo también al tercer sector, creo que la blanquitud del tercer sector es para revisar, y no solo eso, sino toda la lógica racista que ejercemos dentro de esos modelos de acompañamiento que
reproducen violencias que no vienen solo desde allí, ¿no? Esta responsabilidad de decolonizarnos, de quitarnos la voz, que quizás yo hoy misma estoy apropiándome de una voz que no sé si del todo debería de ser mía, ¿no? Y cómo intentar trabajarlo, hablábamos ayer en la cena también, en un propósito de reparar todos esos impactos que son históricos, que son coloniales y que nos vienen de muy atrás en esa intervención de construir una sociedad en torno a la migración que se supone que nos ocupa esta mañana. Gracias. Vamos a pasar con Naira Delgado, que es profesora titular de la Universidad de La Laguna, y muchas más cosas también. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí compartiendo tantísimas cuestiones y reflexiones que nos interpelan constantemente, ¿no? Y a cada uno desde el lugar que tenemos en relación con la política migratoria y con la salud mental. A mí me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones y algunas aportaciones que desde la psicología y en particular desde la psicología social podemos poner sobre la mesa con la idea de que nos ayuden a reflexionar sobre de qué manera y cuantísimo, ya Gabriela lo ha puesto sobre la mesa, impacta la política migratoria, la gestión migratoria y nuestra interacción cotidiana con la realidad de las personas migrantes en su salud y en su salud mental en particular. Yo, llevo 20 años investigando la deshumanización en sus formas más sutiles, más indirectas, menos fáciles de identificar, y también en sus formas más flagrantes, y sin duda ninguna, la deshumanización en las políticas migratorias y en la gestión migratoria es un ejemplo que evidencia su gravedad y su impacto devastador, ¿no? Cuando hablamos de deshumanización desde el punto de vista psicológico, hablamos de dejar de percibir a un ser humano como ser humano y dejar de considerarlo, de valorarlo y de tratarlo de esa forma. Y eso lo hacemos personas, y esto también es importante, ¿no? Porque tenemos la deshumanización institucional, la que opera en el Estado, digamos, y el Estado no es nadie, y al mismo tiempo es la ciudadanía, somos todos y todas de alguna forma. Entonces, la primera idea clave que me gustaría compartir con ustedes es que la deshumanización institucional tiene un impacto enorme, y dentro de ese impacto también está cómo cambia nuestra mirada interpersonal, nuestra mirada cotidiana cuando interactuamos y cuando hablamos con personas migrantes, ¿no? Empapa esa mirada social con efectos que son más directos, más claros en forma de violencia y de agresiones, pero con efectos también más invisibles que nos generan menos conflicto interno, como es la indiferencia. Porque la indiferencia es una forma de deshumanización también. Si pensamos en términos comparativos, lo que sucede y lo que viven y lo que relatamos en políticas migratorias, si lo aplicáramos a cualquier otro conjunto de seres humanos, reaccionaríamos, responderíamos de la misma manera, nos quedaríamos tan tranquilos viéndolo, conociéndolo, identificándolo. Pues bueno, esa es una manera de hablar y de identificar la deshumanización. Evidentemente, el lenguaje también, hablar de expedientes, casos, cifras, etcétera, y dejar de hablar o de poner sobre la mesa constantemente personas, ayuda a convivir y a promover esa deshumanización cotidiana, ¿no? Y aunque nos cueste reconocerlo, creo que es muy importante tomar conciencia de que todos y todas nosotros ejercemos y nos ponemos en algún momento esa mirada de deshumanización ante las personas que tenemos delante, ¿no? Y esa va a condicionar muchísimas prácticas de las que no tomamos conciencia. Por eso es importante reconocerlo, identificarlo y desde ahí buscar cambios y buscar soluciones. Así que la primera idea clave que quiero compartir con ustedes es que la deshumanización va a estar presente y a todos y a todas nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Otra cuestión importante desde mi punto de vista cuando hablamos de salud mental y especialmente en personas migrantes es que tenemos que abordarla de una manera específica
y diferencial, sin utilizar los parámetros con los que medimos la salud mental en general, ¿no? Y un elemento clave, ya lo han comentado algunos compañeros, algunas compañeras, es la incertidumbre vital crónica. Los seres humanos en general, para funcionar en el mundo, necesitamos vivir con certeza, ¿no? Tener cierta certidumbre sobre cómo nos proyectamos en el futuro, cómo va a ser, cómo nos planificamos, ¿no? Cómo tomamos decisiones, cómo encaramos proyectos vitales. Y eso queda completamente cercenado con el proceso migratorio tal y como se plantea, ¿no? Y con la gestión migratoria. El tiempo en el que la incertidumbre vital se sostiene en el tiempo, cuando hay esperas, cuando hay multitud de trámites, aspectos burocráticos y un vacío que no nos permite proyectarnos, en el caso de las personas migrantes, tiene un impacto muy claro en su salud y en su bienestar y en su salud mental. Y además está unido a la falta de control sobre los acontecimientos futuros y a la falta de capacidad para ejercer toma de decisiones, muchas veces a nivel micro, a nivel cotidiano, desde qué comer, a cuándo salir, a qué hacer, cómo ocupar mi tiempo, ¿no? Y todo esto para los seres humanos es esencial, es fundamental, ¿no? Y ya queda eliminado, digamos, del día a día de las personas migrantes durante mucho tiempo. Otra idea clave es una realidad social, cotidiana que tenemos, que es la invisibilización y la negación del sufrimiento en personas migrantes. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que, amparados pues, en ese paraguas de la deshumanización cotidiana, tenemos constantemente alrededor, y posiblemente utilizamos a veces, incluso con buenas intenciones, mensajes que anulan o niegan la importancia del sufrimiento y de la salud mental de las personas migrantes. Y fíjense que es un mecanismo psicológico que utilizamos que es tremendamente perverso. Muchas veces pensamos, han sufrido tanto que esto que están viviendo no les puede doler, como si a nosotros nos estuviera pasando. Y eso es tremendamente perverso, ¿no? Pensar que porque llevan acumulativamente situaciones de tortura, de violencia, de daño, el sufrimiento que les puede suponer determinadas situaciones y determinados impactos, ya no les va a doler tanto, ¿no? Además está unido, por supuesto, a cómo percibimos el sufrimiento de grupos raciales, ¿no? Como de menor nivel o de menor impacto. Y eso impregna nuestra manera de gestionar la salud y el bienestar y la salud mental, y a nivel profesional, a nivel técnico, a nivel de medios de comunicación en general, ¿no? En el punto de vista social. Y un mecanismo de adaptación que utilizamos y que tenemos que erradicar de alguna manera es ese de pensar, bueno, estarían peor en sus países de origen o han tomado la decisión de venir y eso conlleva este sufrimiento. Son trampas que vamos a escuchar constantemente y que tenemos que, de alguna manera, combatir y dejar de tolerar, ¿vale? Porque es un discurso que tolera lo intolerable, ¿vale? Y en el que todos y todas de alguna forma podemos participar. Otro elemento clave que también se ha comentado, creo que Sani lo comentaba muy claramente, es cuidar a las personas de la interiorización de la devaluación. Cuando no nos tratan como seres humanos completos, con dignidad, con derecho a soñar, con derecho a proyectarnos en aspectos centrales para los seres humanos, pues las personas podemos interiorizar ese discurso que nos acusa de ser una carga, de ser una amenaza, de ser un problema, de ser, pues bueno, de alguna manera, de no tener derecho a un nivel completo o como ser humano, ¿no? Y esto va a llenar en muchas ocasiones, además, la mochila de las personas migrantes de culpa, de sobreesfuerzo y de un sentimiento de autoexigencia emocional que los pone en un estándar que es muy diferente al que tenemos los demás, ¿no? Y aquí corremos también el riesgo, como personas pues bueno, que podemos intervenir o atender a personas migrantes, de cuidar o promover el modelo del migrante ideal, o del migrante perfecto, ¿no? Que es agradecido, es productivo, no se queja y no muestra dolor, ¿no?
Y ahí tenemos un efecto muy perverso, porque estamos pidiéndole a las personas que ocupen ese papel, ¿no? Y negando el discurso fundamental, invisibilizándolo, ¿no? Autocensurándolos, ¿no? Muchas veces no tienen derecho a llamar la atención sobre sus propios sentimientos, sobre sus dolencias, sobre su sufrimiento, etcétera, porque nos molesta, no tienen derecho a quejarse, no tienen derecho a mostrar vulnerabilidad, ¿no? que es un derecho fundamental. Y con eso, y además con esto, sin hablarlo, van a convivir las personas migrantes cuando acuden al centro de salud, cuando acuden al centro educativo, cuando intentan de alguna manera funcionar en este entorno social, ¿no? Otro elemento, y ya el penúltimo, es que evidentemente las políticas migratorias y la gestión migratoria promueven la ruptura de las redes protectoras, de las redes de apoyo, de las redes de acompañamiento que podemos tener, ¿no? Al fragmentar familias, al fragmentar unidades en las que se empieza a recuperar la confianza, como comentaba antes Gabriela, esas redes de apoyo, y sabemos que el apoyo social es clave en la salud de los seres humanos y clave especialmente en la salud mental. Entonces, la pérdida de ese apoyo social y la constante necesidad de construir esas redes de apoyo social, además de todo lo demás que tenemos que hacer, pues es un factor adicional que hay que poner sobre la mesa cuando hablamos de salud mental en personas migrantes. Y después ese gran saco de barreras de acceso a la salud mental en personas migrantes, que si ya la salud mental casi que se considera un privilegio en general, para la población general, pues imagínense, para las personas migrantes, ¿no? Y en los distintos momentos del proceso migratorio, porque a lo mejor podemos poner un parche en los procesos de acogida o podemos poner un parche antes de atravesar la frontera o podemos poner un parche un poco más adelante, pero no la estamos abordando ni de refilón, de una forma integral, ¿no? Y dentro de esas barreras, además de todas las que ya se han ido poniendo sobre la mesa aquí, tenemos otra que es fundamental, que es que cuando la persona migrante se acerca a un centro de salud, a un servicio de atención hospitalaria, para hablar de su salud mental, encontramos a personas profesionales, técnicos que van a dar una respuesta y que si esa respuesta no es exquisitamente cuidada desde el conocimiento, la comprensión y la sensibilidad que requiere, puede causar un daño adicional que va a hacer que esa persona se sienta peor de lo que se sentía antes de llegar al centro de salud. Y ese es otro daño institucional, digamos, que tenemos que poner, es otra forma de daño institucional, ¿no? Que tenemos que poner sobre la mesa. Y para que esa atención exquisita a la salud mental de las personas migrantes sea una realidad, necesitamos también formar, sensibilizar, concienciar y cuidar a los profesionales sanitarios, a los profesionales de la salud en general que van a tomar contacto con esto, porque también muchas veces se ven incapaces y no les podemos dejar esa pelota, ¿no? A ellos solos sin acompañamiento, pues desde el punto de vista institucional también. Y pongo todo esto sobre la mesa porque no son procesos inevitables y desde cada marco de acción, desde la psicología, desde las administraciones, desde el ejercicio de políticas públicas, desde el abordaje, desde la intervención y desde la conciencia social, pues tenemos mucho que hacer para reducir, minimizar y erradicar este tipo de cuestiones. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Finalizamos con Enba Ben Chama, que también es psicólogo comunitario, doctorando en la Universidad de La Laguna, cuando quieras. Y muchas cosas más. Sí. Nada, voy a intentar como aportar algún marco para analizar desde y más allá del síndrome de deportabilidad. Agradezco todas las intervenciones, las de las otras mesas, porque bueno, permiten como identificar algunos esquemas, ¿no?, con los que estamos desarrollando la crítica al modelo actual
de política migratoria, la crítica del modelo actual de política migratoria y salud, y la crítica del modelo actual de política migratoria, salud y raza, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Yo creo que seguimos actuando desde un marco que hemos llamado de universalismo migratorio, que es un poco homogeneizar las migraciones. Parece que el tema de que todos hemos migrado en algún momento nos iguala en el proceso migratorio y nos iguala después del proceso migratorio, lo cual no estamos viendo, los datos nos dicen que no, nos dicen que las migraciones actuales, las que tienen que ver, no actuales por el tiempo, sino a lo mejor por volumen y por contexto en el que estamos, las migraciones de las personas racializadas ocurren en un marco específico. ¿Qué es una persona racializada? Una persona racializada es una persona que sufre racismo, es decir, ¿y todo el mundo puede sufrir racismo? No, todo el mundo no puede sufrir racismo, ¿no? El racismo es un sistema de dominación en base a la construcción de jerarquías raciales, es decir, no en base al hecho de que somos diferentes, sino en base porque es como un marco que aparece constantemente, ¿no? Como que no. Pero hablaba Fernando antes el tema de si todos son de diferentes partes, ¿no? Como si eso nos aporta más herramientas para ser como menos racista. No estamos hablando de la diferencia, estamos hablando de la jerarquía, y la jerarquía, o sea, sí, como quedarnos con la idea siempre de que dentro de la diversidad hay desigualdad también, y de lo que nosotros queremos hablar es de la desigualdad, ¿no? O sea, entonces la construcción de raza es la asignación desigual de recursos a recursos necesarios para una vida digna, para una salud mental equilibrada, a diferentes grupos en base a pues, características que pueden ser más o menos arbitrarias, como el color de piel, la textura del pelo, el color de diferentes, o la cultura, pero que no es solo la cultura, ¿no? Entonces, después creo que siempre que no abordemos estas cuestiones y no hagamos este análisis, estas políticas, no las planifiquemos desde un enfoque antirracista, creo que antirracista interseccional, creo que seguiremos dando como vueltas en el mismo sitio, porque podemos identificar muchísimas variables y podemos identificar muchísimos factores que influyen. Pues estamos hablando de que si hablamos de migraciones postcoloniales, la variable central que las estructura es el hecho de que estamos hablando de personas. Por ejemplo, dice el filósofo Norman Ayari, dice que hay una forma muy concreta de definir una persona negra. Es que ser una persona negra, por ejemplo, significa que necesariamente desciendes de personas que han sido o esclavizadas o colonizadas. Por lo tanto, que venimos de un marco de acumulación de trauma racial. Por lo tanto, esto se puede entender también desde un enfoque que es de sindemia. La sindemia es el mecanismo según el cual se distribuyen los efectos, o sea, los fenómenos de salud. Por ejemplo, una pandemia se comporta de forma sindémica porque las desigualdades estructurales que estaban en la sociedad hacen que, por ejemplo, si estamos en una sociedad machista, hace que afecte de una forma particular a las personas que sufren machismo, ¿no? Es decir, ¿quién va a sufrir más? Por ejemplo, de hecho, hay datos, y los estudios lo demuestran, en España también, de que hubo bastante más impacto del coronavirus en las personas racializadas, ¿no? Es decir, quienes tienen menor poder en la sociedad sufren peor todo esto, ¿no? Entonces estamos hablando de que cuando la gente racializada, que no, la gente racializada no solo las personas negras, ¿no? Las personas latinoamericanas, las personas, es decir, toda la migración que viene del sur global en un cierto grado tiene un grado de racialización. Después, dentro hay categorías que, pues, esto es como un escalón, ¿no? Una matriz de poder donde pues, la gente está en determinados niveles, ¿no? Pero la gente racializada no es solo la gente negra, la gente, por ejemplo, por ejemplo, los magrebíes son personas racializadas, el pueblo gitano son personas racializadas, la gente asiática son personas racializadas. Y la racialización también depende del contexto. Es decir, sin embargo, lo único que no cambia según el contexto es la categoría que está por encima, que es la blanquitud.
La blanquitud está por encima en España, en Latinoamérica, en África, en Asia, en cualquier sitio, ¿no? Por lo tanto, el racismo es un sistema global de supremacía blanca. Entonces, cuando estamos hablando de personas que migran siendo racializadas, que migran, estamos hablando en primer lugar de un efecto sindémico que va a hacer que, dado que venimos, que las personas vienen de traumas raciales históricos, el trauma racial es la acumulación de síntomas como estrés crónico, estrés postraumático, depresión, que tiene que ver con el hecho de haber vivido en el pasado, por tanto puede ser de manera transgeneracional o en un momento reciente, ¿no? Episodios racistas. Y efectivamente el trauma racial se activa, la gente puede vivir con el trauma racial pero sin darse cuenta. Pero ¿cuándo se activa? Se activa en el momento en que tienes una experiencia racista. Entonces estamos hablando de personas que llegan con trauma racial, pero que además al llegar a nuestro territorio van a descubrir, por ejemplo, qué significa ser una persona negra. En ese momento donde el trauma racial se activa, luego nos encontramos con que estamos en un marco de deportabilidad, ¿no? La deportabilidad, como se ha venido explicando, es la condición en la que existe la posibilidad de ser deportado, ¿no? Que no es la deportación, ¿no? Por ejemplo, el creador de este concepto de deportabilidad, de Génova, planteaba que lo importante, es decir, la razón por la que se generaba a nivel legal y a nivel institucional todo un marco de ilegalidad en las personas migrantes, no era con la función de deportar, era con la función de generar deportabilidad. Es decir, se deporta una parte de la población que ha sido construida como ilegal para que pueda crear una parte de la población deportable. Y esa parte de la población es un elemento cuando la gente siempre se dice que no, la gente viene a pagar pensiones, que venimos a sostener la economía, ¿no? Se queda una parte de la población que es deportable y que es la que para la economía va a ser fundamental, ¿no? Porque el hecho de que cobran menos salarios, tienen todo ese sistema de violencia, por ejemplo, que hablaba también Natalia antes en el sistema de cuidados, ¿no? Entonces, cómo toda la violencia institucional que implica la deportabilidad actúa sobre un efecto sindémico con historias de trauma racial que ya tienen las personas de por sí, ¿no? O sea, del hecho de ser racializadas y venir de los territorios de los que vienen, ¿no? Otra forma de mirar la cuestión de la deportabilidad es, por ejemplo, cómo cuando trabajamos en salud comunitaria, uno de los marcos con los que trabajamos es el marco de salud positiva o de salutogénesis propuesto por Antonovsky. Entonces, uno de los conceptos centrales de la salutogénesis es decir, la salutogénesis busca centrarse en lo que genera salud en lugar de lo que genera enfermedad, lo que quita salud, ¿no? Centrado en lo que genera salud, hay dos conceptos dentro de esa propuesta que son centrales, que es el sentido de la coherencia y los recursos de resistencia, ¿no? Los recursos de resistencia pueden ser muchas cuestiones que ya hemos dicho aquí, pero en el sentido de la coherencia también algunos elementos se han explicado, tienen que ver con que tú conozcas tus recursos y sean manejables, ¿no? Que tiene que ver también con la capacidad de controlar tu vida, de que tú puedas entenderla. Y lo que vemos en las políticas migratorias es totalmente lo opuesto, es decir, la incertidumbre como sistema de tortura. Es decir, si no sabes hacia dónde va tu vida, cuándo te van a salir los papeles, ni siquiera. Es decir, entramos en una espiral donde las personas básicamente ni siquiera se pueden situar, ya no se orientan en su mundo. Y eso tiene unos efectos a nivel de salud y a nivel de salud mental que no hace falta que los vuelva a enumerar, ya se han enumerado suficientemente. Para terminar, quiero insistir en que creo que la tarea que tenemos delante es desarrollar y aplicar un enfoque antirracista. No he dicho otra cosa, es que un enfoque cultural, un enfoque que muchas veces le ponemos nombres que son otra cosa, ¿no? Y le ponemos eufemismos. Tenemos que desarrollar un enfoque antirracista estructural. Estructural quiere decir que el racismo no es una cosa que tenemos en la cabeza, una idea, no es
no es solo eso, no es solo un insulto que podemos decir en la calle, no es solo que te sientas rechazado. El racismo es estructural, quiere decir que en cualquier sistema que nos podamos imaginar, el sistema de salud, el sistema de relaciones, en la comunidad, en cualquier espacio existe racismo. Solo tenemos que desarrollar las metodologías adecuadas para poder identificarlo y para poder intervenir para su erradicación. Es decir, a nivel de instituciones, a nivel de sociedad civil, hay cierta sociedad civil que esconde los datos que encuentra sobre racismo. Que estamos en un contexto que es terrible, porque cuando nos posicionamos el efecto en la salud de las políticas migratorias, a veces lo escoramos muy hacia las muertes, que se entiende, ¿no? Porque las muertes tienen un impacto a lo mejor emocional más potente, pero aquí hay cosas que se escondan datos, que tú encuentras en un estudio información sobre cómo el racismo está haciendo efecto y lo escondes, no lo publicas, ¿no? Nada, por ahora, muchas gracias. Vale, como soy generosa y estoy generosa hoy, vamos a dar ronda de preguntas, 2 preguntas, y si no, vamos cerrando la mesa. Vale, en lo que alguien se lanza las preguntas, mira, tenemos aquí una persona voluntaria. Espera que te dan el micro. Gracias. Hola, muchas gracias por la invitación a estas mesas y quisiera compartir una inquietud. Y es respecto a la divulgación. Estos espacios son de vital importancia. Lo hablaba hace unos minutos con una participante y quisiera saber si están haciendo los intentos de divulgar esta información, estas vivencias de las personas racializadas, de las personas que están sufriendo discriminación por medios más comunes, por redes sociales, por el TikTok, por el YouTube. Discúlpenme si utilizo estos medios y no estoy hablando de informes, sino estoy hablando de libros. Estoy hablando de prensa y estoy hablando de medios para que puedan llegar no solamente a la comunidad, no solamente a las instituciones, sino a las personas que están en situación de encierro, en situación de esclavitud y en situación de vulnerabilidad, porque muchas veces esas son las ventanas que las personas tienen para lograr comunicarse y para saber que hay una luz y hay una esperanza. Esa es la pregunta, si están divulgando por medios más comunes y más cercanos a la comunidad. Gracias. Bueno, me permito asignarte esta pregunta o asignarlo a Fundec, ya que son como las personas que han gestado este espacio, pero que también podemos dar respuesta desde las iniciativas que venimos realizando. Si quieres puedes responder. También me permito responder yo. Yo tengo yo siempre tengo las mismas dudas, los mismos problemas, ¿no? Es decir, creo que estamos haciendo los esfuerzos, creo que el tema de las redes sociales, TikTok, todos los medios que frecuentamos las personas de común, creo que lo intentamos. Creo que también luego esas redes y esos espacios tienen sus propios códigos por lo que estos mensajes no llegan, ¿no? Y eso es otro debate que podemos tener otro día, ¿no? Pero también, en este caso, y yo soy muy poco institucional, no estoy hablando de esta jornada, ¿vale? Yo hablo de mi opinión y ahora hablan de la jornada. Pero siento que luego es difícil para poder llegar a los lugares en los que queremos posicionar los temas y que hayan cambios. Quien tiene que realizar los cambios, quien tiene en su mano hacer un papel, firmar y decir lo voy a llevar, nos obliga a estar en los espacios institucionales. Y cuando se lleva a espacios institucionales, me refiero, pues yo qué sé, colegios de psicología, colegios de fisioterapia, de enfermería, de medicina, en esos espacios nos movemos en esos códigos y tampoco la gente que puede venir viene o participa, ¿no? Esa es mi opinión, pero sí creo que seguimos teniendo retos pendientes de cómo poder conseguir otro tipo de divulgación, sabiendo los medios que son y cómo están, pues, decir, bueno, no voy a decir cosas porque luego me graban y luego aparezco. Yo me voy a decir, luego hablamos tú y yo. Esa es mi opinión, pero ahora la respuesta seria. ¿La respuesta seria? Sí.
Gracias por la pregunta, me parece como muy pertinente. Bueno, ahora voy a hablar desde Fundec, como formo parte. Desde Fundec estamos haciendo, somos una fundación muy pequeña. Usted no se puede imaginar con qué recursos se hacen este tipo de encuentros. Alguien piensa aquí que estamos haciendo auténticos milagros a nivel de recursos económicos para poder hacer esto. Que no solo hacemos jornadas, hacemos investigación, hacemos talleres, hacemos, por ejemplo, en el proyecto de Tenerife contra el racismo, publicamos investigaciones que sabemos que se han hecho en Tenerife, pero que la gente no conoce muy bien los datos que existieron ahí. Hacemos seminarios, hacemos espacios de formación para la propia gente racializada, porque es decir, si los titulares de derechos no están armados, no tienen herramientas para defender los derechos, el resto ya puede hacer lo que quieran hacer. Es muy difícil que se pueda avanzar. Estamos haciendo, pero creo que lo podemos hacer mejor a nivel de llegar más a ciertos contextos, ¿no? A ciertas personas. Por ejemplo, conecto lo que decías con lo que decía Natalia antes, de personas que están en situación, en este caso de situación de encierro total, de que no tienen forma de poder llegar a eso. Tenemos que mejorar mucho en ese sentido, no solo Fundec, ¿no? También el tercer sector en general, que también tenemos una gran tarea de intentar ser un poquito más combativas desde el tercer sector, ¿no? Ahora somos completamente un tercer sector que ejecuta proyectos y que ejecuta subvenciones, pero que nunca tiene una palabra más alta que la otra, que siempre está ahí en consonancia con las administraciones que están generando una crisis de salud pública con sus políticas migratorias, ¿no? Entonces, pensar también ahí cuál es nuestro rol. Después, claro, estas cuestiones son cuestiones que no son hegemónicas. Es decir, el hecho de que no lleguen no solo es porque no estamos entrando por las vías adecuadas, también porque no son cuestiones hegemónicas. Hay temas que llegan más porque tienen más recursos, porque se les pone más altavoz desde las instituciones. Que no sé, que si te empiezo a contar la batalla para que uno se siente con una institución y le cuente qué es el racismo y cómo afecta a la salud, cosas que hemos dicho aquí, la respuesta es, o sea, ni siquiera tenemos todavía interlocución. O sea, estamos tan lejos que no tenemos todavía ni interlocución. No, nosotros no somos racistas, nosotros atendemos a todo el mundo. Esta es la respuesta. Imagínate toda la sapiencia, todos los datos, toda la información, todo lo que ha salido aquí hoy, ¿no? Y que las instituciones sigan desde este lugar. Tanto, el hecho de que estas cuestiones no lleguen más, por ejemplo, no aparezcan en el programa de Telecinco de turno, tiene que ver con que no son hegemónicas y desde las instituciones no se les está apoyando la prioridad que se merecen. No sé si contesto. Básicamente, una invitación también para los asistentes. Gracias por la respuesta y que divulguemos en nuestro entorno, en nuestros trabajos, en los centros educativos, de hecho con nuestras propias familias, esto que es muy bueno, porque no podemos estar más callados y tal vez en una especie de permisividad. También tenemos que ser combativos con la palabra y divulgar. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Felicitar a todos los compañeros y compañeras que han expuesto hoy. Yo a veces he tenido muchas preguntas, pero bueno, a modo de crítica, crear estos espacios pero con más tiempo para el debate, porque hay un enriquecimiento entre la teoría que ustedes dicen y las experiencias prácticas. Yo, por ejemplo, he sufrido la xenofobia. Y mi abuelo canario de La Laguna, mi bisabuelo canario de Victoria de Centejo. Yo tengo 7 años aquí, soy inmigrante, y me he sufrido mucho con casi todas las instituciones estatales. Hasta un infarto cerebral me dio, hará 1 año y pico, por los genios contra las instituciones, cosas absurdas. La ley bien formada, pero las interpretaciones como ellos quieran.
Fui en Cuba profesor de la Universidad de La Habana durante 32 años, de filosofía, economía política, economía internacional, y tengo un aval teórico y un aval práctico en 7 años. A veces veo algunas categorías. El viernes en el primer fórum de economía social en Las Palmas de Gran Canaria me sorprendió mucho una exposición de un graduado doctor en economía, Javier Mendoza Jiménez. Hoy me ha sorprendido mucho, y lo digo abiertamente, la exposición del rector de la Universidad de La Laguna. Yo tenía unas ideas contrarias cuando la otra rectora. Yo participo mucho en eventos de aquí, como en 20 o 30. En La Laguna, en la universidad, participaba uno de mujeres que hablaban del tercer sector. Acá hablaban en Gran Canaria de economía social, y yo decía, ¿y quién se entenderá por economía social? Ayer le escribí al CEPE y me dieron una serie de lugares de referencia, porque yo quiero saber qué es economía social, la cual yo no mastico. Yo no mastico. Hablan del hombre como centro de todo. Señores, eso son teorías de la escuela vienesa, la escuela psicológica austríaca también. Ahorita mencionaron colonialismo, ¿no? Estamos en el neocolonialismo. Bueno, es que las causas más profundas de la emigración nunca las he visto tocar en ningún lado. Tuve una cita en el gobierno, hablaron de migración, un amigo mío de Cabaibán, los que murieron, los canarios que murieron en el famoso barco que entró en Santiago de Cuba, cuando fue a entrar en La Habana, un ciclón los llevó a Estados Unidos, desaparecieron todos, el Barbanera, y un libro en cada de esos. Él firmó, mi amigo firmó los libros, y no hubo debate. Al gobierno no le interesó el debate de la inmigración, es lo que estoy viendo. Una compañera hablaba de que hay dictadores. Sí, hay dictadores. Maduro es un dictador, y Fidel Castro fue un dictador, y Raúl es un dictador. Yo soy cubano, nunca pertenecí al Partido Comunista, pero nunca pudieron quitarme la bala, hasta que me metí directamente con Fidel Castro y me separaron de la universidad. Ahora, ¿qué ocurre? Hay dictadores más malos y dictadores menos malos. Ustedes se imaginan, porque lo que decía el compañero africano, que Sánchez allá, que cárceles, y Antonio decía que el racismo, que Valeriano Weller en Cuba, fue en Cuba, la concentración de Weller, son campos de concentración, lo que hace la Meloni en un país socialista. Pero ustedes se han imaginado alguna vez al poder popular en el poder, y no estoy de acuerdo mucho con muchas cosas de Pedro Sánchez. Estoy más de acuerdo con Sumar, y más que con Sumar, con Podemos, aunque en muchas cosas de Podemos no estoy de acuerdo. Yo estaba en Podemos y me fui, y estaba en la Unión General de Trabajadores y me fui, porque no los considero que defiendan a los trabajadores. Y entonces, ¿ustedes se imaginan una dictadura del PP? Porque yo escribí en Cuba por primera vez el modelo neoliberal, a rango de política económica, las Reaganomics. Y después, en la tesis de maestría, hice el neoliberalismo en América Latina. Y mis 2 tesis de doctorado, que no me dejaron discutir en Cuba, es sobre el neoliberalismo a escala mundial, bajo el efecto de la globalización y el surgimiento de la empresa global, que no son las transnacionales, ni las transnacionales ni las multinacionales, y los procesos de localización. ¿Ustedes se imaginan una dictadura del PP donde hay 3 rasgos fundamentales? Privatización. Te dicen, este servicio público del agua de salud es malo, para privatizarlo, como hace Ayuso en Madrid, y la no intervención del Estado en la economía. Eso es un sueño. El Estado es capitalista, el Estado siempre va a intervenir en la economía a favor, primeramente, del capital, después de la sociedad, cuando hay ese equilibrio de la sociedad. Y en tercer lugar, el libre comercio, entre paréntesis, el gas, obsoleto, porque era el tratado de producto a producto. La OMC, porque trataban las políticas económicas y ya podían dirigir la política económica de los diferentes países, Estados Unidos y los países más importantes de la OMC. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta?
No, no era ninguna pregunta, era un agradecimiento y la crítica vale. inicial que ¿Cuál hice es la crítica? ¿Cuál es la crítica? Más tiempo al debate. Ah, más tiempo al debate, perdón. Gracias. Es que se me ha escapado Sí, la crítica. Vale. No quería dejar pasar la oportunidad y Gracias. responder, que me ha impresionado mucho las intervenciones de ustedes. Si algún día me invitan a algún evento, algo de eso, a la compañera para terminar, Genial. yo voy a todos los eventos usted habló de humanismo, crítica humanista al capitalismo total, de José Luis. En la universidad he ido mucho, pero sobre todo a ese Compañero, es que Creo hay que otra había pregunta. una pregunta última y ya... Gracias, ¿levantaste la mano? gracias. Vale, Hablamos no. después, que me interesan mucho ¿No? estos temas, ¿vale? Vale, creo que no había más preguntas. No hay Bueno, más preguntas. vale, una Más de una pregunta. pregunta La pregunta. O la crítica o comentario. Bueno, tiempo, quería Tenemos. plantear una reflexión, pero como no tenemos mucho tiempo, simplemente, al igual que comenzamos hablando de Abdulí, me gustaría pensar en cómo podemos plantear el acceso a la salud y el acceso a la salud mental si nada más acudir a un centro de salud, lo primero que nos encontramos es un cartel de bienvenida que pone tráete a tu propio intérprete. Soy traductora e intérprete comunitaria y no deja de ser un privilegio. Es decir, nunca va a existir salud mental en concreto, si no prestamos un buen servicio y un servicio de calidad. No vale tampoco las buenas intenciones de contratar a una persona migrante o a llamar a un amigo, porque al igual que tenemos rigor para la sala de lo penal, para interpretar de forma fiel, ¿por qué no va a ser de la misma forma en el campo de la salud, en el campo de la salud mental? Simplemente, bueno, me gustaría que quedara eso en la conciencia de todos. Gracias. Con respecto a esto, una cosa solo. ¿Cómo es tu nombre? Jacqueline. Nosotros sí que creemos que el tema de las traducciones es fundamental, que no es lo mismo que mediación. Bueno, yo soy mediadora también, pero no vamos a meternos ahí. Sí, No es de conflicto. claro. Lo que creo es que la traducción es fundamental. Si vivimos en una sociedad donde la gente habla diferentes lenguas, es fundamental que la gente cuente con traducción. Pero muchas veces metemos la mediación como sustituto de políticas estructurales que luchen contra la discriminación que no estamos haciendo. Entonces, creo que también debe quedar esto claro, pero estoy totalmente a favor con la necesidad de que haya traducciones y que no te pongan un cartel, tráete tu propio traductor. También podrían decir, tráete tu propio médico, ¿no? Da unos años. También. Pero todo. Hay que verlo todo. Vale. Bueno, como ya dijo Antonio y ya se ha dicho durante toda la jornada, tenemos la declaración de Tenerife que tienen en la carpeta, creo que está el QR, en el folio de la carpeta está el QR para que entren desde sus colectivos, asociaciones, entidades, asociaciones de vecinos, grupos sanitarios, todo, que lo pueden difundir, también, imagino, sumarse a título individual, pero también a nivel colectivo, desde las latitudes que sean, todo suma al final, también lo rescato lo que decía la compañera Jacqueline y lo que se ha dicho. Creo que, esto hablo ya por mí y leo, desde el sector sanitario, creo que es interesante, con todo el amor del mundo y sabiendo que yo vengo de ahí, que rompamos un poco la idea de que somos ángeles de luz y no como esa idea judio-cristiana de que somos gente, San Lázaro, levántate y anda, ¿no? Entonces, claro, es risa, pero las personas que están en un centro de salud, en un hospital, en un quirófano, en un odontólogo o en el centro base, son personas que viven en esta misma sociedad, que han estudiado en las mismas universidades que el resto y que parten además desde, mi opinión, desde un privilegio que es el que todo el mundo asume que eres una excelente persona porque decidiste ser enfermera, médica, cirujana o fisioterapeuta, ¿no? Entonces, partir de ahí, y creo desde mi parte y el trabajo que hemos venido haciendo, que es un sector muy difícil al que llegar y al que sugerir cambios, ¿no? Desde ahí y desde este concepto de salud más holístico, más integral, no entender la salud solo, y siempre lo digo con el ejemplo risa de comer fruta 5 veces al día, sino también entender salud como pues que a lo mejor salgas a la calle a comprar el pan y no te pare la policía, ¿no? Que esto es una cosa que ya lo hemos dicho, está muy normalizada, o que vayas a la guagua y hayan miradas, ¿no? Ese tipo de cosas también sutiles que decía la compañera, ¿no? Entonces, entender la salud
también como de esos prismas, no esos prismas biologicistas y puristas, pero si somos biologicistas, pues tenemos un marco excelente que hemos sacado en el día de hoy. De todas las intervenciones les animo a seguir a la gente, a buscarlas, a seguir movilizando esto, a seguir a Fundec en todas las redes sociales que quieran, correos, y siempre pues moverse en los espacios y demás. Y entonces en la Declaración de Tenerife que vienen trabajando las compañeras, para no leerla toda, pero voy a destacar la necesidad de lo que decíamos, ¿no? De reconocer que hay un problema. Es decir, y en Canarias jugamos mucho al juego de aquí no pasa nada porque como todos fuimos migrantes y nos gusta el ron cubano, pues no pasa nada porque no hay un problema, ¿no? Tenemos un problema y el problema, como dijeron antes, no son las personas racializadas, sino toda la situación que está generando pues todo este atentado a la salud, si se me permite utilizar la palabra. Bueno, sobre todo voy a destacar los compromisos, que lo decía también Sani, creo que es importante los compromisos individuales, desde lo individual a los colectivos, pues desde la esfera en la que estemos, y los compromisos institucionales, ¿vale? Ya lo decía antes la compañera Marcela, ¿no? Las instituciones siempre, pues esto no es mi competencia, la competencia es del otro, ¿no? Y al final la competencia no es de nadie, ¿no? Y a lo mejor desde la parte que cada institución podría hacer, pues podríamos llegar hacia un camino, ¿no? Creo que es importante firmar este compromiso simbólico, pero que también tiene un peso y que lo traslademos a las esferas desde las que trabajemos o nos movilicemos o actuemos, ¿vale? Lo destaco sencillamente, garantizar el acceso efectivo sin discriminación a la salud y a todo lo que entendemos por salud, que luego es lo que hablábamos, ¿no? Como la necesidad de que o es algo muy grave y te vas a morir mañana o no vas a acceder a salud y tienes que estar con una muela mal durante 2 meses, ¿no? Es decir, también entenderlo desde ese lugar. Aquí se han dado datos que revelan que no hay un acceso equitativo a salud, entonces no podemos seguir debatiendo si hay acceso o no equitativo a salud, ya tenemos datos, ¿no? Entonces, garantizar ese acceso efectivo a salud, diseñar políticas públicas de salud y migración, ya lo dijeron antes, de un enfoque de equidad y de respeto a los derechos humanos. Ya tenemos datos que nos dicen que no se están diseñando políticas públicas que interaccionen estos dos conceptos y que lo aborden. Entonces, no vamos a seguir debatiendo si hay o más o menos políticas públicas porque hemos visto con datos que no hay o no lo suficiente con este prisma que también decían va desde un prisma antirracista y no desde un prisma, y lo enlazo con lo de antes, de buenismo, de favores, de bueno, ese prisma judío-cristiano. Fortalecer, ¿no? Que también lo enlazo con lo que decíamos antes, los sistemas de información, evaluación, rendición de cuentas, ¿no? Es decir, todo esto que hemos dicho hoy es muy denso emocionalmente, ¿no? De procesar y de llevar, pero hay impunidad y no se rinden cuentas de las situaciones que pasan a nivel institucional, administrativo e individual, ¿no? Entonces, tienen que haber sistemas efectivos de rendición de cuentas, de información. Siempre que hablamos de estos temas a nivel coloquial, parece que es como una cosa súper enmarañada y nadie sabe decirte nada nunca, ¿no? Pero al final las compañeras hacen este trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del bono de guagua en Tenerife, ¿no? Hay una maraña de cosas que hacían que la gente de repente no tuviese acceso al bono, ¿no? ¿Qué tipo de persona? Necesitamos información clara, transparencia y, lo decíamos antes, impulsar la investigación científica, aunque suena un poco cliché, pero hay que investigar, hay que ver, ¿no? Es decir, lo enlazo que también, como que siempre que hablamos de feminismo, a veces queda como un poco claro. El feminismo ha hecho mucha investigación, ha puesto muchos datos sobre la mesa y gracias a eso, a esos datos, ha dicho esto pasa y esto pasa y necesitamos esos datos para apoyar estas políticas. Lo sabemos empíricamente, nosotros lo sabemos, todo el mundo lo ha dicho, ¿no? Lo estamos viviendo, pero para tú sentarte con ciertos interlocutores necesitas, ¿no? Pues hay que impulsar esta investigación, que no tiene que ser una cosa, y perdóname porque yo sé si un poco coloquial, no tiene que ser solo una investigación de Harvard, sino también, como le decía antes Natalia, qué tipo de investigación y qué tipo de propuestas entendemos como válidas, ¿no? Pues a lo mejor que tengamos a un grupo de 10 señoras que trabajan en el hogar, que se reúnen todos los viernes, yo qué sé, para hacer lo que sea, también es un grupo, también es un espacio no de investigación de ellas, sino de creación de la investigación en sí misma. No sé si me explico. Entonces, todo este compromiso es necesario. Agradecemos que estén aquí las personas que vinieron y se fueron, la participación, y son espacios que deben servirnos para reforzar ideas si las teníamos o si a lo mejor hay cosas que nos chirriaron, seguir en esas, ¿no? Porque creo que es necesario, porque es urgente,
Como decía Sani antes, hay gente o organizaciones a las que se les va la subvención, pero es que literalmente se nos va la vida, ¿no? Entonces, con esto cierro. Gracias y seguimos.